son las 11:46, un día lindo. Ya pasó el frío que sentíamos en la mañana, que 0 grados, ya la temperatura estamos más alta, más agradable también. No se ve tanta contaminación, pero bueno, venimos al estudio con el ministro de Vivienda, Carlos Montes. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, gracias. Con mucho trabajo, partamos inmediatamente con las tomas. Usted mismo dijo que hay 1.472 tomas que existen actualmente en Chile y es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día como país. Mire, las tomas son el reflejo de la falta de vivienda, en primer lugar. En segundo lugar, en parte de la migración masiva que hubo en un momento, y también de gente que le cae el nivel de ingreso y que, a pesar de tener casa, un porcentaje, lo que hace es arrendarla para poder sobrevivir. O sea, hay distintas afluentes. Es el periodo que más personas están viendo en esta situación, el periodo que Chile más ha crecido y el periodo que tenemos más personas viviendo en tomas y no tienen vivienda, porque son las dos cosas muy cercanas. ¿Principalmente por la migración, dice usted? No, el cálculo, en el caso de los campamentos, entre 30 y 40% de las personas que vienen en campamentos son migrantes. Entre 30 y 40%. 30 y 40%. Y esto fue un periodo en que entraron masivamente en Santiago, que es una de las regiones que más tiene, sobre todo en Lampa, en distintos lados, porque los traían en buses desde el norte y en el bus les vendían terrenos, supuestamente eran regulares y eran totalmente En este bus, piratas de suelo. en este bus que venía desde el norte, les venían ofreciendo terrenos. Iban los buses a buscarlo, Claro. Eso es lo que nosotros detectamos. Y dentro del bus iban gente los piratas del suelo, que andaban vendiendo suelo y lo llevaban a Lampa, Lamparaíso creo que le llaman a uno de los lugares. Sí. Y ahí les entregaron unos terrenos truchos, pero delimitados. ¿Se logró perseguir a esos piratas? Hay algunos en proceso, pero en este momento se detuvo porque esta migración masiva, esta característica no está ocurriendo ahora. Ahora es de otras características. Ahora, de ese 60% que son chilenos que viven en tomas principalmente, ¿por qué estarían viviendo ahí? Porque todo esto crece más ampliamente en pandemia. Por la crisis económica que se vive, se van en pandemia. ¿Cuál es la principal razón? Hay distintas razones, pero le reitero, hay un problema que la cantidad de vivienda que se producen con política pública para sectores medio bajo, para sectores populares, es inferior a lo que se requiere. Entonces hay un déficit. Entonces la gente trata de buscar los arriendos tan caros, tan carísimos, le piden un conjunto de antecedentes que no todo el mundo tiene, personas que no tienen ingresos estables también, entonces se van a una toma, a personas que no tienen... Esto en la historia de Chile ha ocurrido varias veces, o sea, cuando vuelve la democracia había más familias sin vivienda, no en tomas porque había una restricción. Entonces lo que se hace ahí muy rápidamente se construyen muchas viviendas no de buena calidad y se logra enfrentar y evitar que esto ocurriera. Antes ocurrió mucho con la migración del campo a la ciudad. Muchísimo. Esto es la época de Alessandri, Frei y Allende. En la época de Jorge Alessandri había campamentos de tránsito y todo como forma, y también hubo con Frei y con Allende. Porque ahí la demanda por vivienda, la necesidad de vivienda era muy superior a las que existían y familias que no podían acceder al mercado para comprar vivienda. Ministro, ustedes como gobierno se encontraron con la situación de las tomas, me refiero a la situación violenta que hemos visto en las tomas. O sea, hemos visto operativos en Colina, en Cerrillos, en Maipú. Esa es otra parte del tema, que es muy importante. O sea, antes las tomas eran de otras características, además estaban los partidos políticos, había organización, ahora la droga en una parte de ellos manda. Ellos son los que gente con arma larga, arma corta. Hay una parte, no todo en ningún caso. Hay otros también más parecidos a lo que eran antes. Pero hay algunos campamentos que son refugios de grupos, del sindicato del crimen, digamos, de grupos... Organizaciones criminales. Organizaciones criminales. Sindicato del crimen le llaman a otro lado. Pero esos son, y los preparan para eso, lo que hemos visto, estos grandes ahora ocurre. ¿Cuántos son esos? Ahora estamos justamente haciendo, el Ministerio del Interior está preocupado de tener una lista muy clara de cuáles son y se ha ido avanzando. Ahora, ¿pero ustedes se encuentran con esa realidad o...? En este nivel de deterioro, de descomposición, yo creo que no se tenía una antecedente suficiente. No. Además que esto ha crecido. Esto se ha ido porque el campamento parte con un tamaño, después va creciendo. En la medida que crece más, van llegando personas de más mal vivir que se van tomando el control de la situación. Y en todos los campamentos vive gente buena también. O sea, gente que no está metida en esto. El problema, a mí me ha tocado conocer en algunos lados que las personas sufren mucho teniendo vecinos por miedo que violen a su hijo. Lo único que quieren es que le intervengan. O sea, realmente la vida en campamentos es una vida muy, muy dura para la mayor parte de la familia. No todos los campamentos son así. Hay campamentos más pequeños, hay campamentos que predomina un grupo de personas más organizadas, que trata de imponer un cierto orden.
En fin, es muy heterogéneo todo, pero muy difícil habría que poner. Le planteo, ministro, hemos visto iniciativas acá, en algún minuto, por ejemplo, era sacar todos los rucos de la Alameda, junto con pintar las fachadas, sacar los rucos de la Alameda. Y siempre nos preguntábamos, ¿qué pasaba con la gente finalmente que estaba en esos rucos? Porque si los vamos a trasladar a otro lugar solamente para que no se vean, no hay una política de fondo para hacernos cargo de esa gente que al menos que está en carpa. Y se lo planteo porque también hay un tema de convivencia social en las ciudades. Nadie quiere tener una carpa, un ruco en la esquina de la casa de uno, pero también hay que ver de qué manera se puede hacer cargo hoy día el Estado chileno para con esa gente que tiene una urgencia inmediata. El tema de los rucos es otro tema, que tiene su propia realidad. O sea, usted va en Nueva York, por ejemplo, en las calles, la Quinta Avenida, está lleno de rucos. Se ve mucho, sí. Hay un conjunto de personas que, producto de la sociedad, rompen con los códigos de comportamiento porque quedan solos, porque tienen problemas mentales, porque la verdad que arman una pareja afuera y no tienen cómo acceder a otra. Hay distintas realidades que al final se termina vida también bastante dura. Muchas de esas personas se les ofrece vivienda y no quieren, muchas. Y se les consigue vivienda y no quieren porque tienen una forma de vivir. Acá además se agrega gente que está migrando, o sea, que viene recién llegando, y claro, eso ocurre en muchas ciudades. O sea, eso no es exactamente lo mismo que las familias sin casa y los campamentos, es una realidad específica que se está trabajando. El Ministerio tiene que ir, junto con un programa del Ministerio de Desarrollo Social, cada cierto tiempo se le entregan ciertos departamentos, juntan 3, 4 viviendas, hacen una experiencia a ver si pueden reciclarse para vivir juntos. Bueno, son distintas realidades. Eso es una cosa que ocurre en el mundo actual. Se lo plantea porque, claro, ¿qué sacamos con decir sacamos los rucos de la Alameda, por decir algo, si no solucionamos problemas de fondos, como lo que pasa con el comercio ambulante? Los vamos a sacar de esta calle, pero se van a ir a otro lado, el efecto globo que le han llamado. Sí, pero eso es un problema de criterio, porque también si usted los tiene en cualquier parte de la ciudad, hoy día, por ejemplo, frente a la Moneda hay rucos. En la orilla del Banco del Estado, ahí no son rucos, son camas que tienen personas. Al lado no también hace donde está el registro si usted civil. permite que eso crezca, también se va afectando a todo el resto de las personas. Si vive otra persona, es muy simbólico que sea Pasos de la Moneda. Exacto. Pero además tiene su efecto sobre la sociedad, entonces lo que se busca es lugares más apropiados para que estén, que sea más compatible con la vida de la ciudad, buscándole alternativas más permanentes. Algunas de esas familias, algunas no lo quieren, ¿eh? O sea, hay otras que sí lo aceptan y están en estos procesos. Ministro, pero volvamos al tema porque una de las principales noticias que hemos visto en el último tiempo son los allanamientos a estos campamentos. ¿Eso se va a seguir realizando? ¿Suma para la raya? ¿Cuáles son los antecedentes que se conocieron? ¿O qué es lo que lograron investigar? Se habló incluso en algunos que habían verdaderos cementerios ilegales. ¿Qué tan cierto? ¿Cómo se ha avanzado? ¿O fueron esos allanamientos puntuales que vimos en las noticias y los matinales? ¿O se va a seguir intensificando y hay datos duros e importantes? Mire, prefiero no hablar de las cosas que no sé y que no me corresponden, pero quiero decirle que algo está el Ministerio del Interior trabajando esto. Nosotros le entregamos la información que tenemos, que una parte de ella, para que ellos la procesen y vean alternativas. Son problemas muy diferentes en una región que otra. Hay lugares donde viven sicarios y los van a contratar para distintas cosas. Hay distintas cosas. Hay campamentos de arma larga, por ejemplo, y hay algunos campamentos que usan arma larga para circular por dentro. O sea, pero eso no son todos. De los 1.432 son una parte no mayor, la menor. Pero esto que está haciendo el Ministerio del Interior es un plan sostenido de enfrentarlo. Aquí hay distintas ideas de cómo se hace esto, porque algunos pensamos que lo fundamental es que no haya armas adentro, porque si hay mucha gente armada, eso impide que el resto de las personas se puedan expresar, influir, tratar de construir una vida mejor. O sea, porque están todos armados, hasta a los niños les cuesta jugar fútbol porque tienen miedo que les llegue un balazo. Sí, claro. ¿Ah? Entonces, el tema de las armas. Por otro lado, hay gente que tiene todo esto con todo tipo de actividades. O sea, hay prostíbulos hay distintos tipos de actividades. Ahí están tratando de eso, de reducirlo, manejarlo. Lo hemos visto acá cuando se hacen esas intervenciones. Lo llevo a la quinta región. La semana pasada hubo una intensa precipitación. Algunas de las soluciones habitacionales que fueron entregadas por el gobierno se llovieron. Incluso la alcaldesa de Viña del Mar ha reclamado una sensación de soledad. ¿Cómo va el proceso de reconstrucción y si se hace un mea culpa respecto a la situación de lo que ocurrió con esas viviendas que se anegaron en Manuel Busto, en Achupaya y otros? Mire, normalmente la reconstrucción se divide en dos etapas. La primera es la reacción temprana, que se llama, y después la reconstrucción propiamente cuando se construyen las casas definitivas y se reconstruyen los barrios. El Ministerio de la Vivienda trabaja en esta segunda etapa y a eso estamos dedicados intensamente. Estos son cosas no cortas, o sea, una casa se demora un año y medio, en fin, tiene un tiempo de construirse y saca. Tenemos vivienda industrializada que permite acortar los tiempos, hay distintas cosas que se pueden hacer.
En todo caso, el periodo que está en discusión es el primer periodo de las ayudas tempranas. Las personas tienen un subsidio para buscar una casa, todos recibieron un subsidio. En algunos casos las personas dijeron, no, yo quiero quedarme donde estoy porque quiero cuidar mi sitio, porque quiero cuidar mis cosas, por distintas razones razonables, fundadas. Del total que se ha instalado, la información, yo no estoy en esa área, pero la información es que son a lo menos 1.400 viviendas de emergencia, de las cuales un porcentaje de ellas habrían tenido defectos. Ministro, ¿y cómo se le explica a esa gente que haya tenido defectos? O sea, con que se haya llovido en una casa ya es de cierta manera inaceptable cuando hace 2 meses vivieron una tragedia, tienen que vivir otra, digamos. No, bueno, en eso tienen una responsabilidad las empresas a las cuales se contrató para que la pusieran. Hay distintos problemas. Por ejemplo, en algunos casos, estas casas, a diferencia de las que usted conoció en nuestra época, tienen baño adentro, tienen sistema de acumulación de agua servida, tienen división de 2 dormitorios y no 1. Es mucho más compleja, hay que llevar con una grúa para meter este estanque, es mucho más complejo instalarlo, se demoran. Y en algunas quedaron mal instaladas, abiertamente. Eso es inexplicable y esto merece sanción de las personas que lo hicieron. ¿Cuántas son? ¿Qué porcentaje? Yo no lo sé. He oído cifras de la alcaldesa que no coinciden con otras cifras. Pero ahora lo que se le pidió a los responsables directos, que es Senapred en concreto, que determine cuántas son. ¿Y cuántas son las personas que están viviendo en carpa realmente? Pero, ministro, pero ahí... también esa información usted no la tiene que entregar a nosotros porque la información que hay hasta ahora es que existe un 70% de autoconstrucción sin asesoramiento y ahí qué va a pasar también con todas las personas que se encuentran en situación de riesgo frente al invierno. Bueno, es que separemos los temas. Una cosa es la vivienda de emergencia que estábamos hablando. Y otra cosa, muchas familias dicen yo quiero tener luego mi vivienda. Hay algunas poblaciones que llegamos al 75-80%, otras 10%, otras nada de autoconstrucción. En autoconstrucción el Ministerio de la Vivienda sí tiene un plan y tiene un subsidio, pero lo que importa ahí es que se autoconstruya con ciertas condiciones para que sean firmes, que no se caigan, que no tengan problemas futuros. ¿Pero por qué este 70%, por ejemplo, está sin ese asesoramiento? Porque esto todo ha ido a un ritmo mayor del que se esperaba. Hoy día tenemos nosotros ciertos lugares con asesoramiento. Hay arquitectos, porque eso tienen que hacer, primero hay que pedir un permiso, tienen que presentar un diseño de cómo lo van a hacer y se llama ACA, o sea, autoconstrucción asistida, y tiene que haber gente que lo revise. Gente que no tiene esto, también tenemos otro subsidio, que lo pueden construir como ellos establezcan, sin embargo tienen que tener solidez para que no se caiga y que sea posible regularizarla para que exista. En los terremotos en la época de Piñera se construyeron muchas viviendas sin regularizarlas. Y hoy día las familias están con serios problemas porque no están regularizadas. ¿Y esa es la explicación de por qué se construyó tan rápido después del 27F y se está construyendo un poco más lento ahora? Es que eso, mire, a mí unas cosas que trato de no hacer en política es referirme a lo que hizo antes comparado con ahora. Y le quiero decir de que hay una discusión, cuánto rápido fue, cuánto no fue, los cambios que hubo de entre medio, por qué primero estuvieron las empresas y después no. En fin, hay distintas. Pero yo le quiero decir que nosotros consideramos que ha sido en 3 meses fabricar las viviendas, instalar las viviendas, se ha avanzado mucho, pero muy por debajo de lo que las familias necesitan. ¿Qué sería en otra época? ¿Qué hizo en la época de Alessandri que le mencionaba con él? Se construían campamentos de tránsito, que se construían conjuntos de viviendas, que las personas se fueran allá, mesas se reconstruyen. Hoy día la gente no está dispuesta a eso. No está dispuesta a eso porque arriesga su vida, porque no quiere cambiar. Entonces, ¿qué otras alternativas hay? Fueron a los colegios, que es otra cosa que en muchos casos se ha ocurrido. Pero después empezaron las clases y se logró que se trasladara a alguna familia, eso lo venían haciendo los municipios. Distintas alternativas. Esto hay que pensarlo para adelante, no solo ahora, porque nosotros, ¿cómo nos organizamos como Estado para ver esto? O sea, ahora se una estructura absolutamente de respuesta a la emergencia. ¿Qué era antes? Antes tenía un Ministerio de Economía y Reconstrucción, un ministerio especializado en reconstrucción, no en emergencia inmediata, sino que en la reconstrucción. Y eso es una cosa que hay que pensarla ahora. Ya, pero ahí, ¿por qué, ministro, las viviendas de emergencia, las viviendas tempranas, es decir, Senapred, no hay una coordinación con el Ministerio de Vivienda? O sea, hay menos coordinación de la que debiera haber porque son ritmos distintos y están ellos. Nosotros hemos entregado toda la información que tenemos permanentemente. Tratamos de hacer contacto con la familia y decirle pídanlo. Porque esto es muy disperso por muchos lugares, no es fácil esto. Los dirigentes son lo más importante, la organización social es la más importante de la información. Y ahora se le está pidiendo a todos los dirigentes, aquellos lugares donde quedaron mal a las viviendas, que informen, porque no siempre se sabe, o donde faltan. Yo el otro día estuve en el campamento de Don Busto, por ejemplo, y salí de ahí con una lista de gente que no tenía vivienda aún construida, a pesar de que los vecinos la tenían, por alguna razón que yo no supe explicar, a ellos no les habían construido la vivienda de emergencia, porque entonces yo tuve que llevar la lista, pasársela a Senapred y decirle, o sea, tenemos algún nivel de coordinación. En la calidad de las viviendas, esto se contrata a empresas para que la hagan. ¿Qué se hacía antes, María Luisa? Antes era una mediagua simple, sencilla. Era rápida, fácil de construir y fácil de instalar.
Hoy día se buscó algo de un mayor nivel. Y eso pone más exigencias, más costos, y la verdad que algunas quedaron mal porque el terreno además es muy disparejo. Yo pensé cuando las vi inicialmente de que algunas están sostenidas en madera y con unos para nivelar el suelo. Yo pensé que alguna de ellas iba a caer, ninguna cayó. O sea, pensé cuando estuve ahí entregando una vivienda industrializada, pero afortunadamente se resistieron. Yo creo que la vivienda de emergencia, la mayor parte estuvo bien y hay algunas que no estuvieron bien. Pero ¿por qué no se Todavía- hace, esperemos un segundo, por qué no se hace como en el 2014 los incendios de Valparaíso, los subsidios de autoconstrucción se entregaron al mes? ¿Por qué no se hace algo Eso se ha así? entregado los subsidios de autoconstrucción en algunos lados. En este momento están entregando 400 en un lugar, 200 en otro, porque el hecho de tener subsidio no basta, porque va a tener derecho a gastarse el subsidio para que se transforme en recursos. Eso supone tener a alguien que diseñe esto. O sea, esto no es plata pública, que diseñe cómo construir la vivienda. Autoconstrucción asistida, ese es un subsidio. Claro. El otro es un subsidio después de construir, que lo que se construyó reúna ciertas características básicas, porque si no se les va a caer a las personas, se les va a mojar, que fue lo que ocurrió en la autoconstrucción anterior. A eso hago mención. Y que la gente está muy enojada por lo que ocurrió hoy día, está enojada porque no tiene cómo regularizar su propiedad y no tiene seguridad de que se va a resistir a otra situación. Entonces, ante una emergencia se responde como emergencia con estas viviendas, con un modelo mucho más sofisticado, mucho más fuerte y que un porcentaje quedó mal instalado. Si usted me pregunta a mí cuántas fueron las que yo no lo sé. Y esto nosotros hemos pedido información a los responsables de esto, que nos digan exactamente cuántas en cada lugar y qué se está haciendo. Lo que están obligando a las empresas a reconstruir las que quedaron mal. Ministro, perdón, todavía las lluvias fueron la semana pasada. ¿Todavía no saben cuántas se llovieron? Yo no lo sé, puede que ya lo sepan las personas. Y cuántas carpas habían es otra cosa. Y hubo drones previamente. Antes de la lluvia, hubo drones para saber cuántas carpas había, dónde había, para ir a preguntar, para ir a saber. Detectaron, en algunas carpas no había vivienda, no había personas viviendo, había cosas guardadas. Y en algunas construyeron y en otras no. Pero eso esto es Senapred. un territorio bastante grande. Eso todavía lo está viendo Senapred. Todo se aprende. ¿Y en qué momento? Porque aquí la gente también, claro, yo entiendo que hay una urgencia, viene el invierno, no solamente la lluvia, las bajas temperaturas, las enfermedades respiratorias, o sea, se viene un escenario que es complejo. Entonces me imagino que la gente también presiona. ¿En qué momento entra el Ministerio de Vivienda entonces a buscar esa solución definitiva? El Ministerio de la Vivienda está trabajando acá, pero trabajando para la tarea que tiene. ¿Qué se hizo? Lo primero que se hizo fue subdividir todo el territorio en 17 polígonos, que eran no población, situaciones de una cierta homogeneidad. En cada polígono hay un arquitecto y una trabajadora social trabajando, un trabajador social trabajando ahí para detectar primero la organización que tiene la comunidad para trabajar con ellos. En segundo lugar, el técnico viendo alternativas constructivas posibles dentro de las que existen. No ¿Ya? conozco el tamaño de los polígonos, pero un arquitecto y una trabajadora social tan... No, es que tienen equipo de apoyo. No, es que depende mucho, porque lo más grande es el Olivar, que son 800 y tantas viviendas, eso es lo más grande. Pero hay otras que tienen distintos tamaños. No da, efectivamente no da, y por eso que hay equipo de refuerzo y todo. El problema es que son los mismos equipos que tienen que estar en el plan de emergencia habitacional, que tienen que estar en otras tareas. Entonces, ahora recién esta semana hemos logrado incorporar algunas personas adicionales. En los municipios todavía no logran incorporar personas adicionales, hay por un problema de otro tipo. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con eso? ¿Qué nos hemos propuesto? De aquí a fines de mayo, en cada polígono tener al menos algunas obras de distinta naturaleza. En 2 de ellos sedes, conseguimos unas sedes que regalaron, se van a construir 2. No regalaron, las prestaron, la verdad, tenemos que volverlas al final. Pero en 2 tenemos sedes. En otro lugar hemos construido vivienda industrializada, 4 en una, 3 en otra. En Villa Alemana son 9 que deberían quedar listas de todas maneras instaladas aquí a fin de mes porque ya están las empresas, están financiadas, etcétera. Que son todas las viviendas que están con obligación de reparar. Estamos también en otros casos donde no hay soluciones, viendo cómo construir fuera de esto, porque hay gente que tiene construido en zona de riesgo y por lo tanto no puede vivir ahí. Entonces tenemos un terreno afuera. Se le pidió a SACIR, por ejemplo, que hiciera una propuesta de construir ahí 200 viviendas para una parte de las personas que no van a poder seguir viviendo donde estaban. En otro caso hemos comprado viviendas también, para casos más urgentes. Hemos comprado viviendas y hemos instalado, por ejemplo, 12 y ahora van a ser 20, en Limache, por ejemplo, unos departamentos de muy buena calidad, de muy buen estándar y todo, pero a un precio que compatible con el costo que tendría para nosotros construirla, ¿entiendes? O sea, dentro de lo... Entonces van buscando distintas alternativas. En este proceso el Ministerio va adquiriendo mayor densidad para trabajar más el conjunto. Yo creo que en algunos lados va a ser autoconstrucción, en otros lados de los 2 modelos va a ser vivienda industrializada. ¿Qué plazos? Sí, bueno, el plazo legal es 2 años.
a todo esto. Pero, ministro, ¿no encuentra que ha sido muy lento para una emergencia como esta? Si ya no llegan las viviendas de emergencia, ¿por qué no se entregan los subsidios? ¿Por qué no se busca una fórmula María Luisa, más efectiva María si ya han Luisa, pasado más de 3 meses? María Luisa, pero usted dice que no se han entregado los subsidios. Le digo que se han entregado los subsidios en algunos lugares, pero no basta Pero en tener subsidios. algunos, pues, ministro, ¿Ah? pero todavía hay demasiada gente sin casa, necesitan una ejecución rápida, estamos a pasos del invierno. ¿Qué va a pasar ahí? Imagínese. Bueno, no, si estamos ya en invierno, si nosotros estamos muy preocupados, al igual que usted, lo que pasa que la vivienda definitiva no es un problema de pura voluntad. La vivienda supone tener una vivienda industrializada, que es la más rápida que podemos No, pero hacer. subsidio para autoconstrucción y que ya... supone hacer las fundaciones, por ejemplo, para nivelar el terreno. Y eso supone, hicimos fundaciones como casi de 1 metro de altura ahora en una de las que se hizo, porque el suelo requería, porque era un suelo silloso. Después tienen que ir a instalarse la vivienda industrializada. Tienen que ir una grúa para poner los techos, distintas cosas. Bueno, eso, y yo le digo, si quiere ir a ver, vaya a verlo. ¿Cuánto? Yo estoy de acuerdo que no se avanza con la masividad que se quiere, pero por favor entienda que esto en ninguna parte ha sido así. Todavía no terminamos la construcción del terremoto del 27F. Nosotros tenemos lo del 14 que usted dice, todavía no están terminadas las casas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de recoger toda la experiencia y hacerlo lo más sistemáticamente con las comunidades. En algunas comunidades son más fáciles que otras. En el caso del Olivar, hay que demoler ahí. Gente hizo una acción legal que no quiere que le demuela, por razones fundadas de ellos, algunos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esperar que ellos se pongan de acuerdo. No podemos hacer ninguna obra definitiva sin acuerdo con la comunidad. Ninguna. ¿Y están trabajando en conjunto con el municipio? Porque usted recién dijo que todavía no tenemos todos los antecedentes, toda la información correspondiente, no nos la dan. Mire, yo he sido, particularmente yo, he hecho y con los equipos y todo el mayor esfuerzo para trabajar con el municipio de Viña del Mar y el municipio también de Quilpué. Y con el municipio de Villa Alemana, ahí ha habido esta solución porque es más reducido toda la situación de daño. En el caso de Viña del Mar, que es lo más fuerte, lo más exigente, obviamente hay mucha tensión. Yo creo que una de las tensiones que hay que en estas duplas territoriales no están todavía incorporados la gente del municipio porque no se han contratado. Y esto es un problema por otro lado. No es problema, no tiene que ver con nosotros. Bueno, nosotros ¿Tiene que ver con los municipios? No, tiene que ver con la forma en que se transfiere la plata, porque en esto hay que ser muy cuidadoso. La plata pública hay que cuidarla. Estos son los ecos de casos convenios, cosas así. De todo lo que ha ocurrido. Entonces se demoran en hacer las transferencias, en fin. A mí me irrita eso, porque la verdad creo que hay situaciones, como ella dice, emergencia que hay que correr riesgo, no queda otra. Entonces eso se va haciendo. Además de esto, quiero decirle de que hay un problema en el entorno general de esto, porque aquí el problema es que si en poco tiempo más tenemos otro incendio con las mismas características, todo el mundo va a decir, ¿cómo pasaron por acá y no arreglaron? Ahí se han hecho distintas hipótesis que hay que hacer unas vías adicionales, porque estos quedaron encerradas, las familias no tenían por dónde arrancar, no tenían por dónde irse. Hay que hacer unas vías que se están estudiando por los arquitectos, por los urbanistas, las distintas alternativas que se pueden dar. Todo esto no es de un día para otro. Demoler, cuando hay que esto demoler, no es de un día para otro. 18.000 millones de pesos cuesta la demolición, eso es lo que se le paga a las empresas, son empresas privadas. El Estado no tiene, como tenía en otra época, máquinas como para hacerlo. Tiene que contratar y las empresas a veces lo hacen bien, a veces no tan bien. Se les dijo que no se puede demoler ninguna casa sin preguntarle a la familia. Y en algunos casos fueron a demoler y no le preguntaron a la familia. Pero usted está conforme con los tiempos que hay en esta situación de emergencia, María Luisa, ministro? ¿yo cómo voy a estar conforme viendo lo que requiere la familia? En ningún caso. ¿Pero de qué depende que mejore y que se agilice? Bueno, eso estamos tratando todos los días de hacer. Y hacemos, yo le podría haber traído documentos y todo lo que hemos trabajado, polígono por polígono, esquina por esquina, tratando de buscar distintas alternativas. Hay algunas que tienen una fórmula, algunos se ponen de acuerdo en esa, otros quieren otra fórmula. Nosotros estamos respondiendo a los acuerdos que los vecinos tienen, pero estamos preparando las condiciones para eso y buscando empresas para eso. El Estado aquí no tiene capacidad constructiva propia. El año 71, un terremoto en el Aric, en La Serena, Coquimbo. Eso fue muy rápido. ¿Por qué? Porque era el Estado. Y el Estado hizo el diagnóstico en 2 meses, el diagnóstico de detalle, y después tuvo un plan. Además, acá no ha habido daño en el equipamiento público tampoco. Fue básicamente vivienda. Ha habido poco daño en el equipamiento público. Y en ese tiempo todo esto se rehizo, porque había una capacidad de organización más rápida. Aquí hay que entenderse con los privados. Hay privados de muy buena disposición. Nosotros llamamos a las empresas a visitar los lugares. O sea, cuando quiera usted va y va a ver cuál es, por ejemplo, hay lugares... No, pues he ido mucho, he ido hasta entregar pañales. Bueno, no, sí que está bien, pero digo, ir a ver cuáles son el tipo de complejidad que tienen algunos lugares. No quiero mencionarlo para no generar ningún tipo de caricatura, pero hay algunos que tienen grandes diferencias de 50% no, lo que, pendiente, mire, es que 40% pendiente. Usted acaba de decir algo, le invito a ver. Yo he ido harto a Viña y a ver la situación, y lo que más reclama la gente es la lentitud que se sienten muy solos y abandonados. Ese es el primer y el principal reclamo que dicen. Mire, entonces eso afecta en
el día a día, los hábitos, la calidad de, vida. De las ¿Cuántas cosas familias, de los interés hijos? de lo que ocurrió el 27F fue que se dieron cuenta lo mismo. La gente estaba toda en contra, muy molesta, los llevaron a lugares donde no quería. Entonces se encargó a organismos internacionales un estudio de qué es lo que pasaba. Y se hizo un estudio que nosotros lo estamos usando mucho, que dice, mire, aquí no es posible hacer reconstrucción sin las comunidades organizadas. Esto no es un puro problema técnico que hacen los organismos del Estado. Entonces tratamos de hacerlo. Esto no es fácil porque la gente no tiene a veces organización. Aquí hay lugares... Manuel Busto tiene 25 comités, tiene muy buena organización, pero hay otros comités que no tienen organización y otros que tienen conflictos internos de distintas naturalezas. Hay distintas realidades. El Olivar tiene como 5 organizaciones, una que tiene, en fin, pero van tratando de poner de acuerdo, porque eso es lo único que permite no sentirse solos, si no van a haber funcionarios para acompañar a todo el mundo. Y la respuesta... Yo la primera vez que hice una declaración dije, aquí a lo menos se demora 1 año y medio. Eso fue lo que yo dije. Me sacaron la mugre. Yo creí que me sacaban la mugre porque estaba diciendo muy poco tiempo. Y me sacaban la mugre porque pensaban que era muy largo. Pero esos son los tiempos que construyes una vivienda. ¿Cuánto se demora construir cualquier vivienda? Pero es efectivo que el municipio les dio una solución, incluso con el famoso arquitecto Alejandro Aravena. Ustedes primero le dijeron que sí, después se echaron para atrás. Mira, le no dijeron quiero que no. a través de esto discutir eso. No es verdad que nos hemos echado para atrás. Han propuesto 2 fórmulas. Nosotros estamos en este momento está estudiando en el Servio allá. Le aceptamos porque ellos proponen 23 viviendas, un piloto, y nosotros estamos dispuestos a que se haga. El problema es que el piloto tiene que estudiarse, que quede bien hecho. Es plata pública, nosotros tenemos que preocuparnos de los costos, porque hay tiempo, costo y pertinencia. O sea, están evaluando esa propuesta del municipio. Eso va a ir Viña. de todas maneras con algunas correcciones. Lo que pasa que de repente hay gente que lo único que quiere decir esto no aceptaron esto, no aceptaron esto otro, pero hay gente que tiene que cumplir ciertos roles porque si las cosas no quedan bien, después la crítica es mucho mayor y además es inconsistente, es irresponsable. Entonces nosotros queremos que sea así. Ese mismo modelo que se está planteando acá, se está planteando en otro conjunto en Iquique, que nosotros planteamos... ¿Y qué fecha límite hay para aprobarlo o para rechazar yo creo esta que propuesta del dentro municipio? de mayo debería estar listo la decisión, siempre y cuando haya acuerdo en las correcciones que hay que hacer. Yo no me meto en las correcciones, no soy arquitecto, pero están planteando correcciones de precio, de costo, porque tiene una parte primero de 35 metros y después se le agregaría un tiempo después a otro costo, 50 metros. O sea, tiene una serie de cosas que primero la comunidad tiene que aceptarlas. Hoy día no todo el mundo está dispuesto a aceptar vivienda de 35 metros, en la primera etapa. Entonces todo eso tiene que estudiarse, ¿me entiendes? Esto no es pura voluntad. Ministro, perdón, Eduardo, la próxima semana se supone que va a llover de nuevo, según nos decían nuestros meteorólogos en la mañana. ¿Podemos decirle a la gente que está en vivienda de emergencia que no se le va a llover la casa? No, no le podemos decir eso. Y la verdad que le puedo decir que nosotros hemos construido varias viviendas no de emergencia definitiva y hay un porcentaje que queda mal siempre, ¿no? Un porcentaje porque esto ocurre en la construcción, ¿no? En otro caso no ocurrió en un edificio completo que se mojó en los Panamericanos. Sí. En los edificios de los Panamericanos se llovió y se mojaron, y por una tontera, o sea que había quedado mal una soldadura en una parte que se arregló al otro día, trabajaron 80 gaffiters y se arregló para que después llegaran al otro día los deportes. Pero quiero decir, hay un porcentaje de riesgo siempre en esto, siempre. La gente que está dedicada a esto tiene que hacerlo bien, se le paga y se le paga mucho. Yo no voy a dar los precios aquí, pero son caros. Cada vivienda de emergencia es cara. Entonces tienen que hacer las cosas bien. Hay gente que recomendaba poner container, porque el container tiene otras características, es mucho más rápido, y poner los baños y las cocinas en container y no tener que tener viviendas de madera de este tipo. Bien, pero la pendiente impide que el container entre fácilmente. Ministro, Es difícil, ¿qué le diría difícil acceso. hoy día a todas las personas afectadas producto del incendio en Viña del Mar? Es bien difícil lo que usted me que pregunta. están sin vivienda. ¿Qué le diría? Dígale usted a la cámara, mándale algún mensaje, porque esa gente está enrabiada, se siente abandonada. ¿Qué le diría? Yo hoy le día? diría, primero entiendo completamente que estén enrabiados, y no le diría ahora acá nomás, se lo he dicho en asamblea y en reuniones. Entiendo que estén enojadas porque están viendo una situación muy difícil. Si usted se hubiera quemado todo, no solo las cosas, no solo lo físico, sino que también su historia, todas las fotografías, toda la ropa, todo eso se quemó. Las personas parten de nuevo en muchos sentidos. Además, tienen un problema de dónde vivir. Algunos están en una situación tan precaria que pueden tener techo para la noche, pero en el día ¿dónde están? ¿Dónde desayunan? Hay distintas realidades duras. Yo comprendo que la gente tenga rabia y exija, y gente que además no tiene rabia, pero dice, yo no espero que el Estado me ayude y avanza por su cuenta, que es lo que usted señalaba de la autoconstrucción, que es una respuesta que las personas toman ante la lentitud que tienen los procesos. O sea, aprobar un gasto, aprobar la contratación de un grupito de personas, ¿cuánto nos cuesta? Todo el proceso que hay, porque hay protecciones, equilibrio. Bueno, yo le diría que tengo eso, que lo más importante es que se organicen, que organizadamente conversen con quienes corresponden en el piloto y con las autoridades, como lo hacemos en lugares, y que ahí veamos cuál es el ritmo en que las cosas van. Nosotros esperamos tener por lo menos algunas señales, vamos a pavimentar un par de calles ahora como señales de que la construcción camina dentro de lo que es posible apurar. Maestro. No sé si me estoy explicando, María Luisa, porque yo también siento mucha necesidad
necesidad. O sea, me duele mucho ver gente sufriendo y pasándola mal, sobre todo las personas, las madres mayores, la gente. Chicotee entonces, la por gente ministro, para que mayor. salga más rápido. No, sí, bueno, sí, está bien, pero el chicoteo que llega con la vivienda de emergencia se ha hecho como diablo, y lo ha hecho el propio presidente de la ciudad. Hay una reunión todos los viernes en la tarde que el presidente decía, ¿cuántas aquí? ¿Cuántas allá? Y le chicoteaba y chicoteaba. Pero las empresas también tienen su ritmo. O sea, tenían una cuota de lo que podían producir diariamente. Hay un tema de modernización del Estado ahí latente, y aquí vemos los efectos de aquello, ¿no? De cómo podemos resolver situaciones complejas como esta con una celeridad mayor, entendiendo las dificultades que existen en terreno. Sí. Y le planteo a propósito de eso. A principio de gobierno se habló de una meta de 260.000 viviendas durante estos 4 años. Ya se viene en la cuenta pública, se habla de que el presidente tiene que anunciar cosas interesantes o dar a conocer logros durante estos años de gestión. Debido a estos hechos, ¿se podrá llegar a esa meta o eso es una meta que está a definir con eso? Mire, nosotros estamos haciendo lo imposible por llegar a la meta. Ya llevamos, en este momento tenemos 117.000 viviendas terminadas, un poco más, viviendas terminadas. Tenemos en este momento 121.000, 122.000 casi viviendas en ejecución, y tenemos 82.000 en condiciones de partir. Todo esto son 300 y tantas, pero eso tienen que terminarse todas. Claro. ¿Cuáles han sido los obstáculos principales? Los créditos de los bancos. O sea, los bancos no le prestan a las empresas ni le prestan a las familias. Hay una restricción muy fuerte y eso ha sido un problema muy, muy serio. Además, tuvimos el caso convenio, en el caso del ministerio, que afectó la moral de toda la organización. Pero nosotros creemos que podemos y estamos trabajando para cumplirlo. Sí, vamos a hacer lo imposible. Además, hemos tenido ciertos problemas presupuestarios que no nos ha alcanzado la plata suficientemente para avanzar. Estamos con 4 regiones con el mayor problema. Y ahí estamos concentrando los esfuerzos, que es la metropolitana, que es Valparaíso, que estará para acá, y Antofagasta. ¿Pero la meta se ve más lejana ahora? No, si tenemos, en construcción tenemos, en proceso tenemos 312.000, 314.000. Ah, ya. O sea, pero una cosa es tenerla en construcción y otra cosa es terminarla. Claro. Porque hay, además, las empresas algunas han parado su obra. Han parado, dijo, no quiero porque no gano suficientemente y quieren devolverla. A pesar de que el Estado les da crédito a las empresas, son ni los 1.200 millones de dólares le da el Estado de crédito a las empresas. Y esto se hace porque el sistema financiero no cubre suficientemente, adecuadamente. ¿Has dicho agentes del sistema financiero que esto tiene mucho que ver con políticas que se han establecido, que han encarecido la posibilidad de compra de viviendas para los particulares? Mire, en fin, eso da para una larga. Algunos dicen, bueno, que no hay tierra suficiente. Esto es otra discusión. Pinochet, en la época de Pinochet se dijo no hay tierra suficiente, llegó un ministro el año 79 y dijo ya que no haya frontera en Santiago, que se abra todo. ¿Sabes el periodo en que más ha subido el valor del suelo en la historia? Ese periodo. Subió 5 veces, porque el suelo es un bien que tiene otras características, se comporta con otras cosas, y hoy día el suelo es un bien de especulación en el mercado financiero. En Estados Unidos igual, porque Estados Unidos tiene 12 millones y medio de familias sin casa. Sí, hay mucho reclamo que los mandan a otras ciudades o a otros lugares y los desarraigan de Santiago y los lugares de trabajo. Acá no, oiga, perdone, pero eso no está ocurriendo acá, dígame en algún lugar. En Puente Alto me lo dicen a mí, que los lugares en que hay tomas, por ejemplo, les están ofreciendo irse a regiones, no es verdad, porque les dicen que no hay terrenos en la región metropolitana y me dicen, ¿cómo voy a aceptar eso? Bueno, me gustaría estar con la gente que dice eso, porque en Santiago hoy día tenemos suelo. Nosotros tenemos un banco de suelo, todos los suelos que hay en el Estado se han ido, algunos, los militares, no todos, pero una parte, se han ido destinando. Pero estoy diciendo lo que me han dicho en Puente Alto, en algunos sectores de toma. Yo creo que puede ocurrir en algún lugar, pero la verdad que la gente de Puente Alto, hoy día tenemos más suelo acá, no voy a decir cuáles, pero tenemos más suelo que lo que teníamos nunca para construir acá. Y estamos construyendo bastante vivienda y nos va a faltar suelo, tenemos que dejar suelo para los gobiernos que vienen, porque ahora hay un banco de suelo. El suelo es el factor principal de esto, porque el suelo se especula mucho, sube mucho. Muy caro, sí. Hay gente que tiene grandes negocios con suelo. Usted va por Santa Rosa al fondo, Ministro, Puente Alto. Hagamos una cosa, vamos a seguir hablando de la vivienda, de la emergencia, del invierno, de fechas, si tienen fechas límites para entregas, todo eso lo hablamos a la vuelta a la pausa. Esa es la temperatura. Comenzamos con un día bastante frío, una temperatura apenas por sobre el 0 grados. Y ahora, mira, ahí andábamos en el mood de Tobalaba. 14 grados es lo que indican los termómetros del buenos días a todos. Estamos acá con el ministro Carlos Montes, ministro de Vivienda. Hemos estado hablando de la situación de reconstrucción en la quinta región, sobre los avances, la lentitud que evidentemente el ministro ahí coincide, que la gente clama por una mayor rapidez, y también nos señalaba las dificultades que hay en la materia con reconstrucción, de poner de acuerdo a la gente, Kevin, porque hay, claro, cada quien tiene sus propias necesidades y también quieren unas soluciones acorde a sus propios principios. Sí, justamente, y hay 2 temas más, ministro, que queremos hablar con usted. Hay uno que tiene que ver con las tomas, principalmente la de San Antonio, hablando de esa región donde se pensó en algún momento de que el Estado comprara el terreno para regularizar la situación, el privado estaba disponible a vender.
¿el Estado en qué está? Porque pronto se debiese venir el desalojo de las miles de personas que viven ahí. ¿Qué va a hacer el Estado allá en San Antonio? Nosotros estamos trabajando varias alternativas que no voy a decir acá, pero no vamos a comprar el terreno. Eso lo tenemos claro. Eso ya está ¿Por qué, descartado. No lo ministro? vamos a comprar ni lo vamos a expropiar, porque si lo hacemos en uno tenemos que hacer en los 1.432 campamentos a lo largo de Chile, porque todos están planteando lo mismo. Entonces nosotros tenemos que buscar algo consistente. De los campamentos totales, nosotros hay 369 que estamos tratando que esos campamentos se queden donde están y todo un proceso de transformarlos en barrio de la ciudad. Son campamentos más antiguos que tienen una cierta organización y todo. Eso esperamos en este gobierno se va a lograr una parte, pero proponemos que el resto sean barrios de la respectiva ciudad. Si nosotros nos ponemos a comprar o expropiar, se nos va a generar una situación que es inmanejable, ¿no? O sea, y por eso estamos buscando alternativas y esperamos no muy lejanamente, unas 3 semanas más, tener una alternativa y que la ¿La pueda. alternativa implica que la gente se pueda quedar ahí? Implica varias cosas, no voy a decir cuál. Es imposible que se puedan quedar, o sea, ¿cómo se van a quedar? La alternativa no puede Hay ser alternativa. robarle el terreno a un privado. Hay alternativas. Incluso estuve recién con el dueño del terreno me encontré ahí, pues yo vengo del desayuno de la Cámara de la Construcción. Y ahí estaba, hay muchos dueños que quieren que le compremos, pero además los precios y todas esas cosas son... Ministro, Bueno, pero hay una cosa de Cerro- negociación. Y Cerro Chuño, que también ha sido un tema que pues hay eso. una ley, la cara que pone Cerro Chuño se puso así como sabía que vendría. Es todo un tema Cerro Chuño. Arica, dentro. Sí, no sé si ustedes conocen lo que es Cerro Chuño, es un cerro que se construyeron viviendas, quedaron mal hechas, la desocuparon contaminado. y llegaron otra gente que se las tomó y tomaron alrededor de los terrenos y ahí hay una parte, según la De información mucha delincuencia policial, y crimen según la organizado. información policial está el Trentaragua adentro y un conjunto de cosas. Algunos quieren sacarlos a todos, pero nosotros creemos de que sacarlos a todos a dónde, cómo llevar esa cantidad de familias. Entonces ahí están buscando, Pero pero el propio alcalde decía que había una ley que impedía, por los niveles de contaminación, la vivienda en ese lugar, que por lo tanto había que hacerse cargo de todo o eso. sea, tenemos un problema serio en todo el norte y esto viene de muchos años, que se construyó sobre suelo salino. Y tenemos en este momento, por ejemplo, en altos pisos, una cantidad de edificios que se tienen riesgo. Hay como dicen que 9.000 viviendas, no edificios que están también con el suelo salino, llega un poquito de agua y se destruyen las bases de esto. Y se construyó una ciudad muy grande sin haber tomado las precauciones ni construido. Nosotros hemos tratado de no seguir creciendo en altos pisos, sino crecer hacia Pozo Almonte y hacia el sur de Iquique, otra forma, que no es lo que se ha hecho en estos años. Todo es difícil, ¿eh? porque crecer en Pozo Almonte hay que vencer una pila de obstáculos, pero el alcalde tiene muy buena disposición. Crecer hacia Iquique, hacia el norte, hacia la zona hacia el aeropuerto, para ese lado, ahí hay varias alternativas, ya tenemos los terrenos, están ahí, se ha demorado mucho quienes tienen que hacer los planos, que no somos nosotros, el municipio en ese caso. Y están trabajando con este señor Aravena y esperamos que se apure eso, porque queremos que por lo menos luego unas 100 viviendas ahí se muestra que estamos creciendo para Ya, otro pero lado. el Cerro Chuño, ¿qué se puede hacer con eso? Porque entendiendo que es multifactorial, porque hay delincuencia, hay crimen organizado, que el tren de Aragua, lo que sea, también hay un alcalde que clama que de alguna manera se hagan cargo de esto porque es un foco para ellos. Sí, pero yo le diría, si vemos Cerro Chuño, veamos el conjunto los problemas solo de Arica. Si Arica tiene muchos problemas, Cerro Chuño es un extremo de problemas. Entonces tenemos que ir dosificando las fuerzas para este conjunto de situaciones. O sea, comprando terreno para trasladar, haciendo distintas alternativas, construyendo viviendas de calidad para que no se venga después, evitando que el suelo salino termine destruyendo las propias Pero viviendas. se está haciendo algo ya ahí. En este caso se han intentado cosas, pero no se están haciendo nada porque el tema no es... ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo un estudio de qué familias vivían ahí. Que yo encuentro que... O sea, hacer un estudio en un campamento con la rotación que tiene la gente es una cosa muy inestable. Entonces, pero primero querían saber quién es lo que vivía y eso es lo que ha hecho se ha hecho en la zona. Y a partir de eso tomar una decisión diferenciada por distintos grupos de lo que se estaba proponiendo. Diferenciarlo, viviendas que pueden ser vueltas a tomar, porque el error fue no demoler las casas que se desocuparon cuando se descubrieron que estaban mal hechas en lugar inadecuado, porque hay elementos químicos ahí que... Sí, ¿Son claro. decisiones que de otros organismos del Estado que le llegan al Ministerio de Vivienda o ustedes fueron parte de esa toma de decisión? No, entonces tiene mucho más que ver con el gobierno interior y con todo. Si estos son problemas de Estado y no son problemas de este gobierno. Esto viene ya hace 2 gobiernos para atrás. O sea que tampoco se hizo, si esto es un problema... Mire, el tema de los campamentos es un tema que por lo menos van a requerir 3 o 4 gobiernos por delante. Y quien crea que esto soluciona así fácil, no, porque no es así. El tema del déficit de 650.000, que ahora con el nuevo estudio de la CACEN podría ser un poco inferior, también son una cantidad muy importante, no es solo de un gobierno, ¿eh? Nosotros estamos tratando ahora con las 260.000 que se están como meta, lo que decimos, tratemos de
mitigar el déficit, que no siga creciendo. En segundo lugar, tratemos de mejorar el camino para acceder a la vivienda, creando varias alternativas de vivienda, varias alternativas para acceder a la vivienda, no las mismas que había. En segundo lugar, tener un banco de suelo, que hemos ido logrando acumular ciertos suelos para las metas de este gobierno, pero hay que ver para el futuro. Hemos tratado de que el trabajo con la organización social sea mucho más fuerte y más horizontal, de tal manera que poder sacar las cosas en conjunto donde se pueda. Hemos tratado de mejorar la tecnología, o sea, haber empezado a insistir en la vivienda industrializada, como que en estas conversaciones no importa, pero es muy importante que hoy día estamos con varios prototipos de vivienda industrializada, con varias empresas. Claro. Entonces eso va a ir generando alternativas de futuro, y esto lo hemos conversando con distintos especialistas por distintos lados. Ministro, quiero decirle lo último, ¿Sí? de esto mismo, sobre este tema y la forma que se lo plantean. Está claro que viene un tiempo difícil para la humanidad. ¿Qué es lo que plantean los organismos internacionales? ¿Qué me planteaba ONU Habitat hace pocos días que conversaba con ellos porque estuvieron acá en un encuentro? Dijeron, aquí el eje es el cambio climático. Ellos van a dedicar a ver qué hacen una vez que se destruyen las casas que tenemos. Ese es el eje de ellos. No solo cuántas nuevas hay que tener, sino qué se hace frente a la destrucción de equipamiento y todo. Porque estamos en fenómenos. Estos incendios no tuvieron nada que ver con lo de Villa, no tuvieron nada que ver con los anteriores. Tienen nada que ver. Tienen particularidades distintas a las anteriores. Solamente como circular el fuego por las quebradas ya era una novedad. Entonces también en ese sentido tenemos que prepararnos, como usted decía, más como Estado y como sociedad para enfrentar algo de este tipo, y tenemos que cambiar ciertas instituciones más profundamente. Ministro, sé que se tiene que ir, pero no puedo dejar de preguntarle, estamos a un mes que se cumple un año del caso Convenios, un caso que lo impactó a usted políticamente, a este gobierno también. El jefe o el director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público en el Congreso Nacional hace una media hora planteó que se están investigando 90.000 millones de pesos en traspasos, y apunta directamente a su ministerio, que se traspasaron en 40 oportunidades un total de 12.221 millones de pesos a 40 entidades. Esa investigación usted la realizó, y ¿cómo toma este ya casi año del caso Convenio? Mire, el caso Convenio ha afectado mucho todo lo que estábamos hablando antes. Esto representa el 0,3% del presupuesto del ministerio. De 6.500 funcionarios, aquí eran 166. Esa es más o menos para tener una proporción. Este es un programa que tenía un diseño institucional que venía de 5 o 6 años antes del actual gobierno, y que estaba malo y tenía forado, y ahí se aprovechó para ciertas cosas que son las que se están investigando. ¿Cuánta plata circuló en los años que esto funcionó? ¿Cuánta plata hay, por lo tanto, que investigar? Son 19.000 millones, le diría al fiscal. No 12.000, son 19.000 las platas. Nosotros tenemos claro la situación de una parte de ello, ya está clarificado. Y tenemos otra parte que estamos clarificando, los lugares que nos ha costado más. En Antofagasta, curiosamente, determinar las obras que se hicieron, porque aquí hubo un problema de rendiciones en tiempo inapropiado, incompleta, y también en la metropolitana, en los dos lugares donde ocurrió eso. ¿Por qué el fiscal tiene menos plata entonces de la que es? Porque nosotros tenemos todos los datos de las platas. Nosotros le ofrecimos, incluso le vamos a entregar un estudio en los próximos días a ellos, porque esto es una cuestión no es de fácil sistematización. A nosotros nos ha costado mucho llegar a saber exactamente cuánta plata fue, y además a cuánta fue a cada una de las fundaciones. Porque en algunas fundaciones se dice una cosa y después otra, y la verdad que aquí una cosa en el norte, una cosa es Democracia Viva, y otra cosa son otras dos instituciones que se formaron que nadie sabe mucho cómo son, que son casi 1.000 millones. ¿Y las responsabilidades políticas ya se ejercieron, ministro? Se han ejercido en parte, sí. En parte. Pero se han ejercido con la subsecretaria, se han ejercido de distintas maneras, ¿sí? pero se han ejercido y con varios servicios. ¿Qué falta para que sea completa? No, hay varios servicios. Bueno, que los tribunales digan, que el Ministerio Público determine cuál es la situación. Si ya no estamos solamente para imágenes, tenemos que ver realidad e investigaciones. Yo fui hablé como testigo, hablé con el Ministerio Público, con tres fiscales y todo lo demás, y ellos tienen inquietud de distintos temas, y me parece muy bien. Y ellos están investigando a harta gente. Por ¿Espera ejemplo, condenas efectivas? Bueno, yo no soy abogado, no estoy en condiciones de decir qué tipo de condenas pueden ser, pero eso tendrá que determinarlo. El que determina el tipo del delito y la condena la propone el fiscal, y eso lo tendrá que ver después la justicia. De 1 a 10, como en los centros médicos cuando dicen de 1 a 10, ¿qué tanto te duele? De 1 a 10, ¿qué tanto le afectó, le dolió todo lo que toda la lupa que se puso sobre eso, sobre usted, su gestión y su carrera política? Mire, yo la verdad que llevo mucho tiempo en política, he vivido muchas cosas de distinto tipo, no solo como parlamentario antes, y la verdad que esto es muy doloroso porque uno queda involucrado en una situación. Y además mucha gente habla cualquier cosa sin saber, se dice muchas cosas sin ningún fundamento, pero al final se han ido aclarando. A mí me dolió mucho, pero yo soy de esas personas que no arranco cuando haya problemas. O sea, aquí hay un problema y yo espero que esto
Espero que antes que termine este gobierno esto se aclare, porque a veces se demoran estas investigaciones más de lo que corresponde, pero esperamos que se acaben. Son muchos casos. ¿Cuánto es el costo Son 200. político que usted cree que tuvo por esto? No, muchísimo, pero yo a esta altura, a mi edad y en mis condiciones, no es mi problema el costo político. Yo había pensado dejar la actividad, no quise postular de nuevo senador, y la verdad que me plantearon esto, asumí este cargo y yo tengo esta responsabilidad y quiero llevarla hasta el final a este gobierno, especialmente por la situación de la familia. Quiero hacerlo, y hubiera querido no tener este problema para avanzar a otro ritmo, de otra manera, pero estamos con esto y hay que asumirlo. Y bueno, hubiera querido tener el problema económico que ha habido, ¿no es cierto?, que ha obligado a los bancos a prestar menos, a todo, hubiera querido tener una. Pero bueno, la vida política usted sabe cómo es, la conoce bien de cerca, y la verdad que yo creo que esto es difícil. No se hace todo lo que uno quiere, y con la oposición teníamos un gran entendimiento, porque toda la gente más seria entiende que el problema habitacional es un problema de país, no es un problema político de uno o de otro, problema, y que esto no tiene, nadie va a capitalizarlo mucho porque va a quedar mucha gente con el tema pendiente, no resuelto. Entonces aquí se requiere mucha seriedad. Yo hablaba con unos senadores de derecha hace algunos días y le dije, si la derecha se dedica a tratar de hacer del problema de la vivienda algo para ganar votos, bueno, puede quedar la embarrada. Porque hay demasiada gente que no tiene vivienda y con mucha rabia. No es solo la gente que está en campamento la que tiene rabia. Hay gente que nos protesta porque dice, ustedes solo se preocupan de la zona de incendio, no se preocupan de todos los otros campamentos que hay en los alrededores donde estamos. Entonces, hay mucha gente yo te lo dije desde el comienzo al presidente Boris, que esto era así, que este periodo iba a ser así. Aquí no va a haber soluciones mágicas en vivienda, no las hay, porque son demasiadas las familias sin casa. Ministro Y además, Montes, demasiadas las familias sin casa en un periodo en que Chile ha crecido más que nunca en su historia. muchas gracias por Pasamos de acompañarnos. $5.000 per cápita a $25.000 per cápita y eso nos genera este déficit. O sea, raro. Gracias por acompañarnos. Nos pasamos gracias. un poco de la hora que habíamos presupuestado, pero se agradece. Hacemos una pausa. Seguimos acá en Buenos Días a Todos. Les agradezco.